Bueno, pues una vez más agradeceros la presencia a todos los medios que nos acompañen en la rueda de prensa, donde vamos a presentar las enmiendas que a través del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura pues hemos presentado a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2017. Los presupuestos es el mayor proyecto de ley que aprueban las comunidades autónomas, que aprueba el Gobierno de España, y también son la mayor iniciativa que aprueba un ayuntamiento, ¿no? Y en él se reflejan los proyectos políticos y se refleja la verdad, la realidad y las intenciones de los distintos gobiernos para llevarlos a cabo durante el ejercicio que se trata, en este caso el año 2017. Por tanto, todo lo que está reflejado en los presupuestos es la proyección de lo que se va a hacer y lo que se va a plasmar durante ese ejercicio presupuestario. Y lo que no está contenido en los presupuestos, los olvidos o los anuncios que después no están en los presupuestos, pues son titulares sin noticias, de los que estamos muy acostumbrados en esta tierra, de lo que se habla mucho, pero después a la hora de la verdad no se plasma en los presupuestos y por tanto no se puede llegar a ejecutar. Y aquí tenemos una serie de inversiones pues muy importantes, algunas ya las hemos presentado en los presupuestos de los años anteriores, en el año 2016. Hay una cierta preocupación ficticia por parte de la oposición en Coria y también por parte de la Junta de Extremadura de determinadas inversiones en la ciudad, que después cuando las tienen que plasmar en los presupuestos, cuando le tienen que dar contenido presupuestario, cuando tienen que poner el dinero encima de la mesa, pues no se encuentran por ningún sitio. Y por tanto, desde la ciudad de Coria, desde el equipo de gobierno y apoyado por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, hemos seguido trabajando y reivindicando esas inversiones que creemos prioritarias en nuestra ciudad. Esta enmienda la hemos presentado porque, por un lado, ni están contenidas estas inversiones en la ciudad para el año 2017, las tiene contenidas la Junta de Extremadura, ni tampoco la oposición de Coria, que apoya al Gobierno y a la Junta de Extremadura, ha presentado ninguna iniciativa para que se recoja en los presupuestos para la propia ciudad. Y por tanto nosotros hemos presentado esa serie de inversiones que esperemos que la Asamblea de Extremadura, en el debate general de presupuestos, que se va a realizar durante el mes de enero, pues tengan esa sensibilidad que han demostrado en otros ámbitos y tengan esa sensibilidad de aprobar y de apoyar estas enmiendas que ha presentado el Grupo Popular propuestas por el Ayuntamiento de Coria. La primera, yo creo que más importante de ellas, es que hemos vuelto a presentar una enmienda para la finalización del centro de día de Coria por un valor de 600.000 euros. Como saben, esta es una reivindicación por parte del equipo de gobierno de Coria, no es nueva, insisto, el año pasado ya la presentamos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y no se aprobó. Durante este año 2016 hemos presentado iniciativas en el Ayuntamiento de Coria, el Grupo Popular presentó iniciativas en el Ayuntamiento de Coria para que la Junta de Extremadura finalizase esas obras del centro de día tan necesarias, porque es su competencia, porque es competencia del Gobierno autonómico, porque es competencia de la Junta de Extremadura, porque son las competencias que están recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía. El año pasado no tuvimos la suerte de que se aprobara y este año la volvemos a presentar por valor de 600.000 euros y yo espero que después de que ha sido aprobado por unanimidad por el plenario de Coria, pues los demás grupos pues también tengan la misma insistencia y la misma perseverancia a la hora de reflejar los presupuestos de la Comunidad Autónoma y esa enmienda se pueda aprobar
y por tanto podamos finalizar el centro de día de Coria durante el ejercicio 2017. Esta enmienda los votos del Grupo Popular las tienen, y solo hace falta que o bien se sume Podemos, que o bien se sume el Grupo Socialista o que se sumen los dos para que se apruebe y sea una realidad. También hemos presentado otra enmienda, en este caso para el Hospital Ciudad de Coria, que es una promesa que hizo a bombo y platillo el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, y que se hizo mucha publicidad, por cierto, que es para la unidad de cuidados intermedios del Hospital Ciudad de Coria, 300.000 euros. Insisto, esto es una promesa que hizo el consejero de Sanidad y que salió en todos los medios de comunicación, ahí está en la hemeroteca, la unidad de cuidados intermedios del Hospital Ciudad de Coria, que estaría en el año 2017. Bueno, por los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2017, en este concepto tienen una inversión de 0 euros. 0. Por lo tanto, otra mentira más para salir en los medios de comunicación, otro titular sin noticias que no se ve respaldado después por la realidad. Por tanto, otra enmienda que hemos presentado y que esperemos que con el apoyo de los demás grupos de la Asamblea de Extremadura, y ya que es una promesa del consejero, pues pueda salir hacia adelante. Después otras dos enmiendas que hemos presentado, cada una por valor de 100.000 euros, que es como mejora de la seguridad vial de la ciudad de Coria. Son también dos propuestas y dos iniciativas que hemos presentado en este ayuntamiento, aprobadas por todos los grupos del ayuntamiento de Coria, por los 17 concejales, como son la remodelación de la entrada a la ciudad por el cruce de Moraleja, iniciativa que se presentó en este ayuntamiento y todavía no tenemos ninguna noticia, ni siquiera se han dignado a respondernos, insisto, aprobada por unanimidad, y el cruce de la ITV y la cooperativa. Son dos cruces muy importantes de entrada a la ciudad de Coria, son dos propuestas que se han presentado en el ayuntamiento de Coria, aprobadas por unanimidad. No hemos tenido respuestas por parte de la Junta de Extremadura ni de la Dirección General de Carretera, no están contenidas en los presupuestos del año 2017 y nosotros hemos presentado una enmienda para que también sea una realidad estas dos obras importantes de acceso a la ciudad de Coria. Después también hemos presentado otra iniciativa por un importe de 50.000 euros para que se ponga en marcha el plan de humanización del parto en el Hospital Ciudad de Coria. También una reivindicación importante y sobre todo que refuerza a nuestro hospital, refuerza el servicio hospitalario y refuerza el departamento de maternidad. Y después hemos presentado otras dos a requerimientos tanto de Cáritas Coria Cáceres, una enmienda por un valor de 20.000 euros para la atención a personas sin hogar en situación de exclusión social. Sabéis ya que durante el año 2016 a Cáritas, este ayuntamiento de Coria, le puso unas instalaciones nuevas y modernas rehabilitadas en el silo de Coria, en las antiguas oficinas del silo de Coria, y ahora hemos presentado también una enmienda para mejorar esa atención tan extraordinaria que realiza Cáritas en la ciudad de Coria. Y después otra enmienda también que hemos presentado, porque así nos lo han pedido la Hermandad de Donantes de Sangre, de 10.000 euros, para el funcionamiento, que también hacen una labor extraordinaria en la localidad de Coria. Por tanto, estas son las enmiendas que hemos presentado desde el Ayuntamiento de Coria a través del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Extremadura. Insisto, los demás grupos no presentan ninguna. 0 iniciativas ha presentado desde Coria Podemos, 0 iniciativas ha presentado de Coria el Partido Socialista y los demás partidos que tienen representación, que no tienen representación, pero son partidos que están en la ciudad de Coria, también 0 iniciativas. Por tanto, yo les pediría que cuando salgan en los medios de comunicación con tanta alegría anunciando cosas, después la realidad los desmiente y después no se plasma en los presupuestos de la comunidad autónoma. Por tanto, el centro de día, cruce de Moraleja, cruce de la ITV, Hermandad de Donantes de Sangre, Cáritas, la unidad de cuidados intermedios del Hospital Ciudad de Coria
y también la mejora de la humanización del parto en el Hospital Ciudad de Coria. Esas son las iniciativas que yo espero que cuenten con el apoyo de la Asamblea de Extremadura, a no tener ningún grupo mayoría absoluta, pues con la ayuda y el apoyo de uno de los dos grupos, que no es el Grupo Popular, que insisto, está a favor de estas iniciativas. Bueno, pues podremos contar con una inversión en la ciudad de Coria, bueno, porque supera el 1.000.000 de euros de los presupuestos de la comunidad autónoma. Yo creo que eso es importante. ¿Preguntas? Más de sobre 1.200.000 más o menos. Y en toda Extremadura, las propuestas que va a defender el PP de ayuntamiento donde gobierna, como es el caso aquí, ¿a cuánto ascendería? ¿Sabes? No lo sé. Ese dato no lo tengo yo tengo el dato nuestro, y después no sé si será un dato que tendrá el Partido Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura a nivel regional, pero no lo sé. Lo que sí quiero destacar también, porque para que sepáis cómo funciona la presentación de enmiendas, para dar de alta una enmienda, para dar de alta una inversión, hay que dar de baja otra. Por lo tanto, el conjunto y el equilibrio presupuestario no se debe alterar. Si el presupuesto de la comunidad autónoma son 5.000 millones de euros, bueno, pues lo que se apruebe tiene que ser 5.000 millones de euros, pero no puede ascender. Por lo cual, para dar de alta una partida, hay que dar de baja otra. Esas son las enmiendas que a lo mejor no se entenderían. Y lo que quiero destacar es que las partidas que se han dado de baja para después dar de alta estas partidas que ha presentado el Ayuntamiento de Coria son de gastos protocolarios. Son de gastos protocolarios. O sea, yo creo que esto es importante. Estamos hablando de ese 1.200.000 euros para invertir en la ciudad de Coria. Estamos hablando que se han dado de baja partidas por 1.200.000 euros solo en Coria de gastos protocolarios para dar el alta a inversiones en sanidad, a inversiones en infraestructura, a inversiones en asociaciones con carácter y ONGs, pero en que hay que destacar eso de manera importante. Yo creo que eso hay que reflejarlo y hay que decirlo. Las partidas que se dan de baja para dar estas partidas de alta son de gastos protocolarios, lo de siempre, lo de siempre. Nos ha pasado también en los presupuestos de Diputación Provincial, aparte de los planes de obra, que son obligatorios en todas las diputaciones provinciales y le corresponden a todos los municipios. Bueno, pues hay más inversión en los presupuestos de Diputación para pagar al técnico del Parque Turístico de Sierra de Gata que para la ciudad de Coria. Eso también es vergonzoso. Hay una partida mayor para pagar al técnico de Sierra de Gata, que por cierto es portavoz en este ayuntamiento, que para la ciudad de Coria. ¿Más preguntas? ¿Cuándo se van a debatir las enmiendas? Bueno, pues todavía no está, yo creo que todavía no está el pleno, pero el pleno convocado, pero tiene que ser o a finales de enero o a principios de febrero, como muy tarde, para que entre en vigor el presupuesto pues en marzo, principios de abril. ¿Más cuestiones? ¿Qué nos puede decir el alcalde de la última noticia que nos ha ofrecido o ha sacado a la luz del PSOE sobre esa oficina que ellos presentaron una moción en el último pleno y que parece ser que ya va a ser una realidad a 1 de febrero? Bueno, pues yo creo que las noticias es que no hay noticias. Las noticias es que no hay noticias. Como todos saben, la ciudad de Coria, desgraciadamente, ¿no?, está inmersa en un veto por parte del Grupo Municipal Socialista de Coria, y esas cosas vienen motivadas porque lo que están haciendo es vetar todas las inversiones y vetar todas las iniciativas que hay en la ciudad de Coria, ¿no? Y desgraciadamente, pues algunos en Diputación y bueno, en la Junta de Extremadura pues les hace caso. Entonces, en esas oficinas de intermediación para los desahucios, desgraciadamente Coria fue la única cabecera de comarca de Extremadura, con juzgado, ¿no?, y con un volumen importante de habitantes, pues que se quedó fuera, como consecuencia de estos vetos.
Cuando este alcalde lo denunció públicamente, la ciudad de Coria se sentó muy mal. Se sentó realmente mal, porque es una cuestión ya no de política, sino que es una cuestión de sentido común. Realmente mal. Y las críticas hacia la Junta de Extremadura y las críticas hacia la oposición de Coria pues han sido muy grandes, muy grandes. Este alcalde movió todos los hilos que pudo mover, tanto en la Junta de Extremadura como en el Pleno de la Diputación Provincial, el pasado día 30 de abril, de diciembre, diciendo que nos dieran una explicación del por qué se había excluido a la ciudad de Coria y pidiendo también que la ciudad de Coria se incluyera dentro de esa red de municipios que van a prestar ese servicio. Y afortunadamente, pues ha sido así, ¿no? Ha sido así. La iniciativa del otro día en el Pleno, lo dije, son una excusa, y a quererse colgar una medalla que no le corresponde, porque quien ha sido pirómano no puede ser bombero. Y han pasado de ser pirómano a querer ser bombero, pero realmente al final en lo que se están convirtiendo es en el bombero torero. Esa es la oposición que tenemos en Coria, la del bombero torero. Por tanto, es una manera de querer hacer ver que han conseguido algo, cuando lo importante es que ha habido una injusticia que se ha defendido por parte de este ayuntamiento y que alguna cabeza pensante en Mérida o en Cáceres, donde ser con criterio, se ha dado cuenta de la metedura de plata. Por tanto, estos señores ni ha sido cosa suya, ni se pueden colgar ninguna medalla, porque lo que tienen que hacer por la ciudad de Coria es respaldar estas enmiendas. Lo que tienen que hacer por la ciudad de Coria es presentar iniciativas, arrimar el hombro y ayudar al equipo de gobierno a que vengan inversiones y no paralizarlas. Lo que tienen que hacer es dejar de reivindicar tantas cosas y después, cuando viene la realidad de los presupuestos de la Diputación y viene la realidad de los presupuestos de la Junta de Extremadura, es que Coria no se encuentra en ningún sitio y este equipo de gobierno, que no se calla, es el que la tiene que defender. Y por tanto, bueno, pues una excusa más de que no está la realidad de las cosas y a quienes en el año 2016 no les ha ido mal. No les ha ido mal. Porque si alguien ha prosperado siendo concejal de este ayuntamiento, han sido los concejales de la oposición. Que si alguien hace un resumen de dónde estaban en las elecciones del año 2015 y dónde están después de ser gobierno de la Junta de Extremadura y en Diputación, y aquí tienen el peor resultado de la historia, pues se dará cuenta del cambio tan importante que han sufrido los concejales del Partido Socialista en la ciudad de Coria, que les ha ido muy bien. Y por tanto lo que tienen que hacer es defender a la ciudad de Coria. Está en un proyecto de ciudad y no en un proyecto personal, que es donde se encuentra. Entonces haya sido o no una metidura de pata dejar a Coria fuera de esa oficina. En el mes de febrero definitivamente vamos a contar con ella. Sí, pero además, como siempre llegan tarde. Yo esta comunicación la tenía ya la semana pasada. Yo lo anuncié la semana pasada. Que Coria ha sido incluida dentro de la red de oficinas, precisamente el jueves. El jueves yo anuncié públicamente que habíamos ido, en detrimento de ellos. Porque claro, los que entran por los que van saliendo. Esto es como las enmiendas. Para dar de alta a uno hay que dar de baja a otro. Aquí teníamos dos, que era absolutamente irreal, injusto, que era Moraleja y Hoyos, y han dado de baja a la oficina de Hoyos y han incluido a Coria, que es que nunca tenía que haber salido. Pero eso ya estaba la semana pasada. Ya lo sabemos la semana pasada. Bueno, pues sí. Yo el capricho no le he quitado nunca a ninguno, pero yo creo que el papelón que están haciendo es para tenerlo en cuenta. Y otra cosa, ahora que habla de pabellón, ¿qué pasa con el pabellón? Bueno, pues el pabellón... Definitivamente, es que te lo pregunta toda la gente en la calle, ¿qué pasa con el pabellón? Pues ¿Se va a hacer o no se va? Pues con el pabellón, el método, todos sabemos cuál es el método que tienen de trabajar el Partido Socialista y sobre todo el de Coria, ¿no? Anunciar una cosa y hacerla 15 años después. Pero hay muchos ejemplos, ¿no? Que afortunadamente durante la legislatura 2011-2015 todas esas obras se acabaron, se terminaron y se pusieron en marcha, afortunadamente, porque había un equipo de gobierno responsable. El pabellón tiene toda la documentación en orden, toda, en orden. Ya dije un día que había un alcalde
que ya no es alcalde y que se quiere dar mucho protagonismo con Coria porque no lo tiene en otro sitio, que anda diciendo lo que no es, que es el exalcalde de Montehermoso. Todo en orden. Durante el año 2016 no se ha podido hacer, nos tendrán que explicar por qué, y sí está incluido en los presupuestos para el 2017. Hay 50.000 euros para el 2017, que vamos a ver, con 50.000 euros compraremos la pintura, pero bueno, compraremos con 50.000 euros, y después para el 2018 otros 250.000, y para el 2019 pues creo que son otros 250.000. O sea, vamos a ver cómo encajamos una obra de 600.000 euros, aproximadamente 750.000 euros, en 3 anualidades. Vamos a ver cómo la encajamos. ¿Vale? Pero se va a hacer. Se va a hacer. Porque es que ya no tienen ninguna excusa. Entonces, cuando se aprueben los presupuestos de la comunidad autónoma y entreguen en vigor, lo primero que va a hacer este alcalde va a decir que nos sentemos a firmar el convenio. Y una vez que tengamos firmado el convenio, pues ya nos darán 50.000 años para 2017, 2018 y 2019. Pero el pabellón se va a hacer. En contra de la oposición de Coria, que ha hecho todo lo posible para pararlo. Y eso es consciente de la ciudad. Igual que se van a hacer las entradas en contra de la oposición de Coria, que ha hecho todo lo posible para pararlo. Y otra de las iniciativas que ellos tenían en la campaña electoral era el centro de día, lo sabéis, ¿no? Eso está recogido en todos los sitios, el centro de día. No han movido ni esto. Ni esto. Ni lo movieron el año pasado, ni lo han movido este, ni han presentado ninguna iniciativa, ni han presentado este, ni un solo euro el año pasado en los presupuestos, ni un solo euro este, porque al final lo que se resume, por eso decía el papelón, es muchos titulares sin ninguna noticia detrás. Son inoperantes, porque están en otra cosa. Están en su proyecto personal. Y no están en el proyecto de la ciudad. ¿Alguna cuestión más?